Estamos. Fantástico. La idea es, bueno, ya teniendo más o menos claro los distintos elementos que conforman los distintos sistemas, vamos ahora a meternos en una planta de prefabricados, ya para ver desde lo práctico cómo se debe diseñar una planta de este tipo, para poder dar forma a estos elementos que mencionamos recién. Primero, tener en consideración de que en todo proceso industrial las actividades son repetitivas y si hay algún defecto en alguna de las etapas, particularmente cuando el molde que va a recibir el hormigón y que le va a dar forma al elemento a los distintos elementos que vimos recién, bueno, si ese molde tiene un defecto, ese defecto se va a replicar en todas las piezas que fabriquemos en ese molde. Con lo cual, en todo proceso industrial tenemos que tener en cuenta que si los defectos no los corregimos adecuadamente, vamos a admitir que en ese proceso va a haber una serie de retrabajos, que si los asumimos de alguna manera son actividades que no agregan valor, que están poniendo parche a un defecto que estamos asumiendo que vamos a convivir con ese defecto durante todas las fabricaciones de todas las piezas que ahí se realizan. Esto es importante de tenerlo en cuenta porque es la realidad que ustedes van a constatar cuando hagan el trabajo práctico número 1. Van a ver defectos que se replican y es porque durante este proceso que está esquematizado muy rápidamente y muy sencillamente en este flujograma, hay defectos que, sobre todo en los moldes, pero bueno, puede haber defectos en la elaboración del hormigón, en el curado, en el desmolde o en el acopio, que si no se corrigen a tiempo, después ya ese elemento en la obra terminada, bueno, es evidente que bueno, desde el punto de vista arquitectónico no tenemos los niveles de terminación y el nivel de calidad que a lo mejor al principio hemos pactado con el cliente. Como les decía, en este flujograma está sintetizado los pasos fundamentales y las cuestiones básicas que deben ser tenidas en cuenta cuando hablamos de la producción en serie de estos elementos. Primero, tener en claro que hay insumos constitutivos donde el hormigón es uno, las armaduras es otro de los insumos que junto con el hormigón son los más importantes, pero después vienen todos los accesorios que enclavamos dentro de los insertos, que si esos no están, después hay que colocarlos, y una vez colocado en el elemento ya terminado, obviamente que la terminación de ese elemento no es la misma que si ese inserto se lo haya tenido en cuenta desde el diseño. Estos insumos críticos y básicos como hormigón, armadura e insertos, se los coloca en los moldes en donde perfectamente se ha replanteado la geometría de la pieza. Cuando eso se verifica que está todo ok, se vierte el hormigón. El hormigón, para asegurar el frago y el endurecimiento, pasa por distintos procesos de curado, donde las temperaturas y los tiempos son las variables. Una vez finalizado ese proceso de curado, se verifica que la resistencia del hormigón que se ha colocado en los moldes es la adecuada según el tipo de pieza para proceder al desmolde y a esfuerzos, como les mencioné en la charla pasada, que muchas veces son esfuerzos distintos de lo que va a estar esa pieza en su vida útil. Entonces, cuando
el hormigón es el adecuado para resistir esos esfuerzos de desmolde, se saca la pieza del molde, se lleva al acopio y ahí es donde aparecen estos trabajos que no agregan valor, que son los parches de algo que anda mal en cada una de estas etapas del proceso. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si estamos de acuerdo entonces con esto, vamos a ver qué sí o sí tiene que tener una planta de prefabricados pesados. Y en esto, bueno, eh, van a encontrar distintos niveles de automatización en plantas de otros lugares del mundo. Pero básicamente las distintas zonas la vamos a encontrar o sea, en todas las plantas tiene que haber esta misma cantidad de elementos que me permite estas actividades que mencioné en el flujograma anterior. Uno de los más importantes son los moldes. Los moldes por lo general se colocan en pistas que me permite dar la geometría a los distintos elementos. Tiene que haber una zona para el acopio, pero también para la elaboración de las distintas armaduras. Y bueno, ya lo vamos a ver al final, la zona de acopio de las armaduras tiene que estar protegida porque sabemos que si el hierro no se lo protege adecuadamente, se empiezan a iniciar los procesos de oxidación y corrosión. El lugar destinado a la planta hormigonera, plantas hormigoneras ya vamos a ver que hay de muchos tipos, asociado a eso tiene que estar toda la zona de acopio de todo lo que es los distintos áridos y los que son las distintas arenas, como también el acopio para el cemento y la provisión de agua. Vamos a encontrar también un lugar destinado a toda la preparación. Pensemos en lo que veíamos en las columnas, estos conductos de chapa. Esto se hace en fábrica muchas veces, pero bueno, toda la elaboración de insertos, por lo general se terceriza, pero muchas cosas se pueden hacer en fábrica. Entonces tenemos que tener el lugar destinado para el acopio de esos insumos para elaborar los insertos, y bueno, toda la identificación y el stock adecuado, no solamente de insertos, sino también de todos los premarcos como veíamos recién. Es importante, muy importante, cómo vamos a generar el curado para acelerar el fragua y el esmerecimiento. Por lo general, mencionamos la charla pasada, que se hace mediante vapor a presión normal. Ese vapor se genera en calderas y esas calderas tienen que tener un lugar destinado para tal fin. La zona de acopio de los elementos ya realizados para posteriormente transportarlos a obra. El laboratorio, hoy es indispensable contar con un laboratorio para poder verificar las resistencias del hormigón a medida de que transcurre el tiempo, para poder garantizar el desmolde y la reutilización de los moldes la mayor cantidad de veces posible y lograr una producción en serie. Y de alguna manera, bueno, tener en consideración que hay características de cualquier planta de prefabricados que me condiciona y o que me garantiza ciertos niveles de calidad. Me refiero a lo que ustedes están viendo ahí, que son las distintas tipologías de moldes. Moldes que por lo general hablamos de pistas. Cuando hablo de pistas significa de que tengo un ancho determinado, sobre todo en lo que es paneles de cerramiento, es en la modulación del ancho, y el largo es variable, por eso es una pista.
pero muchas veces sobre esta pista se moldean distintos tipos de elementos. Pensemos columnas, pensemos vigas de armadura floja, pistas de molde donde, como ustedes ven acá, puedo después poner laterales de moldes y esto está preparado para colocar sin trenzas y cordones para posteriormente pretensarlos. Moldes como estos que tienen una forma determinada en los nervios, como entrepisos. Esto que ustedes ven acá, con esta curvatura, son los moldes de los casetonados o paneles de techo pi. Hay diversidad muy grande. Por lo general, vamos a encontrar estas pistas que son metálicas, toda metálica, con toda la estructura metálica, o bien de hormigón revestida en algún material metálico, para darle una mejor terminación en la cara que está el hormigón en contacto con el molde. Por lo general, entonces, toda la estructura es metálica, a no ser que bueno, sea una tipología determinada, que la estructura sea de hormigón y está revestida en acero. Estas pistas, como bien lo determina acá el título, autoportante, sobre todo este concepto se aplica cuando sobre el molde aparecen estos bancos de tensado, y este banco de tensado es donde voy a ejercer este esfuerzo de tensión en las trenzas. La trenza se estira y queda anclada con un dispositivo especial al molde y le va ejerciendo al molde, a este cabezal del molde, cierto esfuerzo. Estos moldes, ustedes ven, son fundamentalmente para autoportantes, donde esta ala que tiene el molde, que está rebatida, la levanto y la coloco perpendicular a la placa del molde, y eso me permite, en estos casos, fabricar, cuando rebato esta pestaña, me permite fabricar estos cerramientos autoportantes, o bien puedo utilizar esta placa para realizar cerramientos planos, o bien en esta placa puedo colocar laterales y fabricar columnas y o vigas rectangulares, vigas con armadura floja, no vigas pretensadas. ¿Cuáles son los moldes flexibles? Bueno, los moldes flexibles son los que me permiten, por los laterales que dispone el molde, obtener distintas geometrías. Obvio que eso me da más flexibilidad y mayor aprovechamiento en las pistas de estos moldes. Puedo en una misma pista obtener distintas geometrías, más perfiles de pieza, y fundamentalmente está compuesta por esta base y laterales, donde los laterales pueden tener distintas geometrías, que es lo que me da como resultado distintos tipos de piezas. Fundamentalmente, ¿a dónde lo vemos? En las vigas y en las columnas. Entonces, con este tipo de lateral, acá puedo fabricar una viga rectangular o una columna rectangular, o bien con otro lateral puedo obtener esta geometría de viga I o de viga T. Y es lo que vemos en estos laterales, donde muchas veces el lateral tiene como una panza, por decirlo de alguna manera, que es lo que me permite obtener esta geometría. Lo importante de estos moldes es que en una misma pista puedo obtener distintas dimensiones. Esto es lo que les mencionaba, que el lateral tiene esta panza, que es lo que me permite dar estas distintas geometrías. Lo mismo sucede para las vigas U, que es lo que ustedes ven acá. Y hasta puedo fabricar este tipo de placas,
que no llegan a ser paneles de cerramiento autoportantes, pero el concepto es más o menos el mismo. Acá vemos la pista y la viga ya terminada, pero esto es el resultado de haber vertido hormigón. Primero en la pista se colocan los cables, se coloca toda la armadura de piel, se cierra el molde con la geometría determinada, recién ahí se vierte el hormigón, perdón, primero se pretensa la armadura, una vez que se pretensa la armadura se vierte el hormigón y después se sacan los laterales y se desmontan las piezas. Vemos que estos sistemas de moldes flexibles obviamente que dan más agilidad que si tengo que, en los sistemas rígidos, que si tengo que sobre la pista armar los laterales como lo que ustedes ven acá. Los laterales acá van puestos, pero este lateral es único para ese tipo de, en este caso son columnas, es un lateral que solamente va dispuesto para este tipo de columnas, solamente. Como ustedes ven acá, es un lateral solamente para esas dimensiones de columna. Obvio que los laterales hay que garantizar la perpendicularidad de las caras y la rigidez necesaria para que cuando coloque el hormigón no se me deforme, ¿sí? Pero bueno, lo óptimo y lo más aprovechable es la posibilidad de tener este tipo de moldes, en donde ustedes ven que con una misma base, por decirlo de alguna manera, puedo obtener distintas secciones y puedo armar, como ven acá, esto es una exposición, puedo armar en estos moldes flexibles ménsulas en las columnas ubicadas en distintos lugares. ¿Por qué? Porque este tipo de molde me permite modular estas piezas y colocarlas en distintas dimensiones. En cambio, en este tipo de moldes rígidos, ven que las ménsulas tienen que ir de acuerdo al módulo del molde. Entonces me limita un poco o bastante la diversidad de tipologías, en este caso de columnas. Como les mencionaba, otro lugar fundamental que hay que tener en cuenta en cuanto al espacio es el acopio y la preparación de las distintas armaduras según las distintas piezas. Entonces, como vemos acá, el acopio al aire libre trae sus consecuencias. ¿Por qué? Porque se inicia este proceso de oxidación y posteriormente la corrosión de la armadura, con las consecuencias que todos sabemos en un hormigón, cuando empieza a aparecer eflorescencias ocasionadas por la corrosión de la armadura. Veíamos recién, bueno, todo lo que son barras y mallas. Vamos a ver mucho que en los nervios se utiliza como armadura la malla que se la corta y se la dobla con una geometría determinada, y posteriormente se refuerza con estribos y armadura longitudinal. Pero lo que es también muy importante es la zona donde voy a colocar estos cordones y trenzas que me permiten colocar, proceder y lograr la armadura pretensada. Estos cables, trenzas y cordones vienen en forma de rollos, que tienen un peso considerable, obviamente, y esos rollos, según el tipo de manera de tensar los cables, los puedo agrupar de esta manera en vertical o los puedo agrupar de manera horizontal en el borde esto que les mencioné, de este cabezal donde se va a realizar el estiramiento de los cables, trenzas o cordones. Entonces es muy importante la zona donde vaya a ir colocando estos rollos de cables, cordones y trenzas,
y cómo voy a ir transportando estos rollos a la zona donde realmente se lo va a utilizar, que es en las proximidades de los bancos de tensado. También vemos de que para poder repartir el cable a lo largo de las pistas, es muy utilizado estos carros portacables, que me permiten de una sola operación transportar la totalidad de los cables que va a llevar ese elemento. Acá vemos la máquina tensadora, que es la que con datos hidráulicos y elementos especiales, tanto en el brazo hidráulico como en el banco, donde queda anclado el cable. Con esos elementos hidráulicos voy ejerciendo esa tracción sobre los cables, que es lo que me da el estiramiento, y eso se produce porque hay un esfuerzo de tracción, donde el que resiste esos esfuerzos es este cabezal que está en el borde de la pista de los elementos pretensados. La planta de hormigón, las plantas de hormigón, ustedes saben de que hay a eje vertical, a eje horizontal, hasta puedo tercerizar la producción de hormigón, si es posible, y no tengo la planta en el lugar. Si tengo la planta en el lugar, los componentes básicos es cómo voy a almacenar los áridos, cómo voy en tolvas o en las playas de almacenamiento a llevar el árido a que se pese y se introduzca en la mezcladora, ¿sí? Entonces, hay distintos elementos. Estas son plantas muy manuales. Hoy tenemos plantas fundamentalmente automatizadas, donde a medida que voy cargando con una cinta transportadora, voy pesando el material. Si está totalmente automatizada, lo mismo sucede con el cemento y con el agua. Y de esa manera, en plantas automatizadas, puedo garantizar este producto, que es el hormigón, que bueno, tanto como con la armadura, el hormigón es uno de los elementos más importantes. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo que ustedes están viendo acá es justamente el transporte del hormigón desde, bueno, la planta dosificadora y mezcladora al lugar a donde hay que transportarlo. Por lo general, el hormigón se transporta en lo que ustedes ven acá, que son volquetas. Esas volquetas se lleva a la zona de los moldes de diversas maneras. Lo óptimo es que esté todo automatizado, pero muchas veces lo que vamos a ver es que esas volquetas se transportan con algún vehículo. Lo más común es que ese vehículo sea sea un tractor o sea lo que sea, pero esas volquetas son las que después los puentes grúas llevan y transportan el hormigón a la zona de los moldes. Algo que no mencioné y que es muy importante es justamente cuáles van a ser los medios de movilidad de la armadura, del hormigón, como veíamos recién, de las piezas ya fraguadas y listas para desmoldar y llevar al acopio. Todo eso por lo general se realiza con pórticos grúas o con puentes grúas. Y la realidad es que todo ese movimiento, ya sea de materias primas, de insumos, de productos ya terminados al acopio, ese movimiento está supeditado a la movilidad que esté disponible en ese momento a partir de los pórticos y de los puentes grúas. Eso hay que tenerlo en cuenta porque me limita bastante la posibilidad de hormigonar al mismo tiempo, porque el hormigón que sale de la planta hormigonera, que ustedes ven acá que se transporta en tolva, muchas veces va a una zona de
moldes y otras veces va ese mismo hormigón a otra zona de moldes. Y esos movimientos, de hecho, con el puente grúa, muchas veces son movimientos lentos porque no tengo tanta disponibilidad de pórticos o puentes grúa. Entonces, esto es un elemento que me condiciona bastante. Si bien yo puedo llevar las armaduras con elementos auxiliares más pequeños, pero sí o sí, cuando llega el momento del desmolde, tengo que echar mano a los puentes grúas para poder llevar a la zona de acopio y posteriormente con un pórtico ir distribuyendo en la zona de acopio los distintos elementos y posteriormente se suele con ese pórtico grúa llevar a poder cargar estos elementos, estos distintos elementos que están en la zona de acopio. Bueno, dijimos entonces que el hormigón que se va fabricando se va llevando con volquetas. Algunas de esas volquetas van destinadas a estos elementos que son las vibroterminadoras, que me permiten, ustedes seguro que han visto estas vibroterminadoras en la fabricación de viguetas, es más o menos el mismo principio. Si ustedes ven los videos que están propuestos en el material, van a ver algunos, justamente algunos videos. Creo que hay vibroterminadoras para la fabricación de placas alveolares, y se utilizan también este tipo de vibroterminadoras para la fabricación de los paneles de techo W. Y acá lo vemos, estas extrusadoras para los paneles que ustedes ven acá, que son placas alveolares, y esto mismo se utiliza con distintos fondos para la fabricación de viguetas pretensadas. Bueno, otra parte importante, como les mencionaba, es la terminación de las piezas. Esa terminación se coloca vibrando, compactando y terminando el hormigón en su parte superficial con distintos elementos. Lo que ustedes ven son vibradores, vibradores de aguja, vibradores de regla, que son superficiales. Bueno, y acá se le está dando una terminación especial, se pule la superficie, colocándole un material adecuado para que quede perfectamente liso y terminado. Una vez que hemos colocado, hemos vibrado y terminado el hormigón de la pieza, se coloca las lonas que van a tapar el hormigón. Estas lonas generalmente, bueno, están enganchadas en estos carros para poder de alguna manera agilizar el tapado de la pieza. Imagínense que estas lonas cubren pistas de más de 150 metros, entonces es imposible hacerlo manualmente. Se hace, bueno, en un carro que está enrollado la lona en estas facilidades para poder ir lo antes posible tapando la pieza para que el hormigón recién colocado no sufra los embates de un clima cálido o un clima extremadamente frío. Eso ya lo vamos a hablar en detalle un poco la charla que viene. Pensemos el hormigón recién colocado, un día de alta temperatura que sopla viento norte caliente, el efecto que tiene sobre el hormigón colocado empieza sobre todo de dimensiones pequeñas o de las placas que tienen un espesor de losa también pequeño, lo que genera. Una vez que se colocan estas lonas, por los laterales de los moldes van las tuberías de vapor, para poder garantizar que la pieza reciba temperatura y humedad
de la manera más pareja posible. Y esto de lo más parejo posible muchas veces es lo más difícil, ya lo vamos a ver. Acá vemos justamente lo que dijimos de estos cabezales para poder tensar y destensar los cables. Acá lo que estamos viendo es el destensado de los cables. Y en algunas plantas vemos que el corte de la pieza, sobre todo en lo que es vigueta y en lo que es estas placas alveolares, el corte se realiza con estas máquinas que tienen estas sierras especiales, en donde con humedad se va cortando la geometría que uno necesita y quiere. Si no tenemos de esto, porque no estamos fabricando este tipo de placas, en lo que son paneles, como los paneles W, que se realiza en una pista de una longitud determinada, el corte se lo hace al hormigón en estado fresco. Y después se le da la terminación cortando las trenzas que quedan sobresalientes de esa cara, se hace una terminación en la zona de acopio. Eso después vamos a ver fotos y vamos a ver video con más detalle. Pero bueno, quiero sintetizar de que hemos visto las distintas áreas que me van a permitir los distintos subprocesos que van a confluir para poder dar origen a una pieza premoldeada y pretensada de hormigón. Vimos la zona, bueno, alrededor de los moldes, está la zona donde se elabora el hormigón, está la zona donde se realizan y se acopian y se realizan los distintos tipos de armadura, la zona donde voy a copiar insertos, donde voy a tener las calderas para poder transportar con un recorrido el mínimo posible para no tener pérdidas por transporte, pérdidas de temperatura y de vapor. Cuando esta etapa está concluida y garantizado el hormigón para poder desmoldar, la verificación de la pieza, la llevada al acopio y los retrabajos por la falla en alguna de las actividades y sus procesos anteriores. ¿Qué es importante de todo esto? Bueno, pero antes de pasar a esto, quiero que me digan ustedes qué duda, qué comentario, qué quisieran aclarar. Profe, Sí, te escucho. ¿qué empresa hace esto en Argentina? ¿Qué fábrica? Bueno, acá en Córdoba, vamos a empezar por Córdoba, tenemos a Pretensa Sociedad Anónima, ¿sí? Es una de ellas, y Astoria Estructura es otra de ellas. Son las dos más importantes en lo que son los elementos que hemos estado viendo al principio, ¿sí? Pero bueno, también tenemos de las más conocidas, Tensolite, que en Río Segundo tiene una fábrica de viguetas, pero que en Tucumán tiene una fábrica similar a lo que es Pretensa y no tan grande como es Astoria. Y en Buenos Aires, en Pilar, hay varias fábricas, ¿sí? Bueno, y en Buenos Aires hay muchas más fábricas de esto. En San Luis también hay fábricas que son conocidas y que de hecho, me río porque parte del nudo, del anillo de circunvalación, bueno, parte del anillo de circunvalación, unos puentes y pasarelas, trajeron los elementos desde San Luis, teniendo Pretensa a metros, la fábrica ahí. Bueno, son todas las cuestiones que uno no entiende de cómo se licitan las obras y cómo se adjudican las obras, sin hablar,
O sea, estoy hablando sin conocimiento del hecho, pero llamaba la atención cuando se estaba armando ese anillo de la circunvalación, que venían los elementos de una fábrica de San Luis. Y vos sabés Sí, dale. que esto que vos comentas de que por ahí hay fusiones de empresas, ahí donde están haciendo en Villa María y Villa Nueva, viste que están haciendo como una especie de circunvalación que vincula esa zona, y ahí las vigas son de Astori y todo lo que es la ruta son de Pretense. Correcto. O sea que tenés por ahí muchas vinculaciones. Muchas vinculaciones. Que Sí, está perfecto, está sí, perfecto. Les queda a ustedes esto de ir investigando en nuestro país, en las zonas donde ustedes vivan, qué es lo que hay. Porque por ahí no son fábricas donde van a ver todos los elementos que planteamos al principio, pero sí son pequeñas fábricas donde hay pequeños elementos que se fabrican. Y digo pequeños elementos como paneles de pequeño porte que permiten armar galpones, sobre todo en las áreas rurales, determinadas tipologías para hacer distintas tipologías de techo. En fin, hay que investigar. Lo que sí, lo básico que hay que tener es lo que mencionamos hace un ratito. ¿Alguien vio algo en la zona donde viven? acá hay ¿Alguien un tiene grupo que hay conocimiento? un chico que es de Core Block, y ahí tengo entendido que en Core Block lo que van a hacer es también una fábrica de pretensados. Tengo entendido eso, por lo menos las últimas informaciones que me dieron. No sé si está ahí el alumno, si tiene algún... Yo. Juan Pablo, No, sí. ya se está produciendo lo que es viguetas, columnas, losas alveolares. Ah, bien, bien, También hice bastante. bien. Sí, o sea, como ven, cada vez tiene más auge todo este tipo de construcciones, y eso que estamos dentro de lo pesado, que es lo más difícil por ahí, de estos elementos no son fácil de manipular, la inversión es muy grande, después todo, o sea, tiene que haber todo un diseño previo, son estructuras muy costosas. Sin embargo, cada vez tienen mayor aplicación, por lo menos acá en Córdoba están utilizando mucho. Sí, es correcto, entonces, Juan Pablo. Algo que yo no mencioné son todos los elementos para puentes y pasarelas, ¿sí? También, Pero sí, es básicamente lo mismo, son los mismos elementos constitutivos, nada más que se disponen de distintas formas, pero es a lo mejor lo que ustedes han visto cuando se ha terminado y se ha ampliado la circunvalación. Pero bueno, son ustedes los que ahora, de ahora en más, tienen que salir y mirar, y buscar y consultar. Esto que mencionábamos recién de Corblock es un ejemplo. Después espero, Singolani, que nos comentes un poco más el detalle y que nos traigas alguna info y puedas compartir algo distinto de lo que estamos hablando acá, sobre todo en losas alveolares. Bueno, perfecto. No, de hecho, lo que comentaba usted en clase es muy parecido al sistema, es muy automático. Lo que sí, por ejemplo, el curado es distinto al que usamos, no usamos más calderas a vapor, eh, y los moldes es como un molde móvil, por así decirlo. La misma máquina que va vertiendo el hormigón hace un vibrado del mismo para que quede de la forma de la vigueta o de la columna, lo que se esté haciendo. Entonces no hace falta el uso de moldes. Bien, te voy a pedir, ya delante de todos, que después nos compartas un videíto chico,
de esto que estás mencionando. Dale, 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 puedo filmar algo, Bien, puedo ver si consigo, si hay algo en la web. bárbaro. Eso sería importante para que después entendamos en elementos más grandes cómo estas extrusoras o vibroterminadoras funcionan. ¿Eh? ¿Alguien más tiene algo distinto que haya visto, que quiera comentar? ¿Nadie vio cuando transportaban estas vigas para los puentes de la circunvalación? ¿Nadie vio nada? A mí me tocó tener que hacer una visita ahora, particularmente en esa oportunidad en la que la estaban colocando. Estaban haciendo el izado de lo que eran los cristos para el puente que está enfrente al Estadio Kempes. Bien, Eh, y bueno, particularmente fue muy imponente todo lo que fueron las grúas que llevaron, y todo el proceso fue sumamente puntilloso al momento de ejecutarlo. También había mucha gente de higiene y seguridad que realmente me sorprendió porque al fin una vez se vio en obra de higiene y seguridad, así bien. que... Y los otros que también me tocó tener la oportunidad de verlo fue la gente de GNI haciendo un proyecto que está en Barrio Alta Córdoba, Barrio Sí, Cofico más que Alta Córdoba, que está en calle Juan del Campillo, entre Jujuy y Sucre, me parece que era. por ahí. Ujú. También ahí hay un proyecto bastante importante de 3 torres que estaban haciendo y todo fue a partir de estructuras ya prefabricadas. Esa obra es muy interesante. ¿Eh? Eso es interesante para ver justamente el aprovechamiento integral de estos sistemas. ¿Eh? Así que, bueno, es momento para que empezamos justamente a abrir los ojos y ir viendo qué es lo que hay alrededor de este tipo de construcción. ¿Eh? Vamos a tener una idea de cómo diseñar una planta, una fábrica de este tipo de elementos. ¿Qué es lo que cuál es la variable que me condiciona esto que se conoce como capacidad productiva? ¿Eh? Vamos a hacer un barrido muy rápido bueno, acá está presentado el flujograma que vimos hace un rato de una manera distinta, donde cada símbolo representa las distintas actividades, lo que es inspección, lo que es acopio, lo que es operación propiamente dicha. Independientemente de esto, vemos de que para las zonas de moldeo tenemos estos insumos, que es lo que entra para hormigón, para la armadura y para todo lo que sea accesorios. Esto debe ser colocado en el orden determinado según cómo se ha sido planificada la producción en los distintos tipos de moldes. Y el proceso pasa, como vimos, por el curado o no, según lo que comentaba ahí Juan Pablo, el desmolde, el acopio, y ya la pieza está en condiciones de ser transportada a obra. ¿Qué consideraciones hay que tener para esto que este flujograma habla de las entradas? Que esas entradas, si no las tengo, obviamente, que no puedo transformar esas entradas en elementos premoldeados y pretensados. Para poder diseñar una planta de esta envergadura, las superficies para el acopio de esas entradas son como bastante definitorias de la capacidad productiva. Si bien yo les dije de que el hormigón lo puedo tercerizar, ¿sí? Obviamente no voy a tener ventajas en cuanto a costos, porque un insumo que tiene una incidencia alta sobre el precio final del elemento es justamente el costo del hormigón, como el costo
de las barras, mallas y cordones, que también toda la preparación de la armadura la puedo tercerizar, pero me quita rentabilidad, y si me quita rentabilidad, obviamente hace que el negocio no cierre. Entonces, la superficie para copiar y para producir hormigón y armadura es importante de tenerla en cuenta y saber que necesito tantos metros cuadrados, y cuando hablo de tantos metros cuadrados tengo que considerar que para todo lo que sea armadura es importante que esté protegida de cuestiones climáticas. La capacidad de producción de vapor también es un elemento a considerar. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir activar la resistencia inmediata. Voy a poder disminuir los tiempos en que el hormigón va a estar en el molde y voy a poder reutilizar esos moldes lo máximo posible a partir de la calidad del hormigón y de la capacidad que tenga la caldera de producir metros cúbicos a determinada temperatura por hora. ¿Cómo tengo que tener en cuenta, bueno, esas variables metidas ya en un proceso productivo? Bueno, tengo que ver primero cuántos turnos por día voy a poder armar. Y esos turnos por día, si bien por lo general es un turno por día, para trabajar 2 turnos por día tengo que tener elementos que sean muy, muy simples para el desmolde, elementos de pequeñas dimensiones. Ahí sí muchas veces es posible diseñar 2 turnos por día. Pero bueno, empieza a ser el condicionante fundamental la superficie que yo tengo para realizar paneles de cerramiento, y ahí paneles de entrepiso, paneles de techo, y eso se mide por metros cuadrados por día. En cambio, columnas y vigas se mide por metros lineales que puedo fabricar por día. Entonces, tener en cuenta la superficie para acopio de insumo, tener en cuenta como algo definitivo la superficie de los moldes. Es importante cómo puedo alimentar con hormigón esos moldes, y la producción del hormigón sabemos que es metro cúbico por hora, ¿sí? Y esos metros cúbicos por hora se van a traducir en metros cuadrados de paneles de cerramiento, de techo, y en metros lineales de columnas y de vigas. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Si yo tengo una superficie determinada, esta es la variable principal, y bueno, si no llego a llenar esas superficies o esas longitudes con hormigón, puede ser que parte de ese hormigón ya lo pueda tercerizar y lo compre a un tercero y me lo vierta en los moldes disponibles. Es posible. Pero bueno, pierdo competitividad desde el punto de vista de los costos. Y otro elemento que es importante también es la cantidad de armadura por día que puedo llegar a procesar, pero también esto también se puede tercerizar. ¿Está claro esto que les mencioné? Entonces, frente a lo que dije, ¿cuál sería el determinante sí o sí que me condiciona la producción? ¿Qué me estaría condicionando la producción? El espacio La físico, la capacidad de superficie la fábrica. disponible. De lo que está acá, no me divaguen con el espacio libre. De lo que está ahí, ¿qué me El condiciona? hormigón. Pero dije que si no me alcanza lo puedo comprar como hormigón elaborado. Correcto. Si no tengo los moldes, no puedo fabricar.
¿Se entendió esto? Pero para poder darle productividad y utilizar la mayor cantidad de veces los moldes, la capacidad de movimientos con la disponibilidad de puentes, grúas y pórticos grúas es fundamental. ¿Está bien? Esto de alguna manera me limita la salida de los elementos, y acá sí, la superficie para el acopio me limita un poco la salida de esos elementos. Si no tengo dónde acopiar, y si estoy acopiando mal, porque no tengo lugar, estoy poniendo en peligro la calidad que he logrado en los procesos anteriores. ¿Está claro esto? Pero quiero que tengan en consideración qué es lo que se puede tercerizar, ¿sí? ¿Qué es lo fijo que tengo que respetar? Y esto que viene a ser un limitante, para poder darle salida a los elementos a partir de que sí o sí, para poder desmoldar y llevar al acopio, necesito del auxilio de los puentes y pórticos grúa. Eso es fundamental. Bueno. ¿Estamos bien hasta acá? Esto lo que intenta hacer Sí. es un esbozo de cuáles son las variables que intervienen para poder diseñar una planta de este tipo. Esas variables, ¿cómo las vamos a manejar? Si las vamos a asumir, ahora ya sí, los pongo a ustedes del lado del fabricante. Y dentro de cada uno de estos subprocesos, ¿qué ingredientes hay? Ya sea para tercerizar o para acelerar estos procesos, pero siempre garantizando la calidad en cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque el defecto que no logre controlar en cada uno de estos subprocesos, ese defecto se va a trasladar a la pieza, y la pieza ya terminada es muy difícil de arreglar. Y ni hablar si el defecto ya lo encuentro en la pieza terminada y transportada y acopiada en obra. Ahí sí les digo que es inviable y es antieconómico concebir un sistema productivo de este tipo donde tenga defectos, y esos defectos los encuentro en los elementos que ya están en obra listos para montarse. ¿Está claro más o menos el concepto? Sí, profe. Bueno, como les dijo Adriana, generen ustedes el link Ya está, para Claudia, poder. ya lo han hecho los chicos. Ahí está en Fantástico, el chat. Si querés fantástico. copiarlo para tenerlo, ahí lo tenés en Bueno, el chat. perfecto. Sería interesante que vayan agregando la obra que han encontrado, y también pueden poner ahí algún link que lo vincule con alguna foto que ustedes tengan. Entonces, de esa manera nosotros les vamos dando el OK a los grupos y ya pueden empezar a trabajar. Mientras antes se pongan con este trabajo práctico, mejor para ustedes, van a tener más tiempo para hacer el análisis. Así que bueno, no sé si hay alguna Buenísimo. consulta. Las pautas del Profe, yo sí trabajo, tengo ¿se las vieron? justamente De a eso iba a uno, chicos, preguntar. de a uno Las no pautas. se entiende. No, Levanten la mano. quería consultar si ya se subieron las pautas del trabajo práctico. ¿Lo subiste, Claudia, vos? No, ¿No? no, Bueno, todavía ya no se está los vamos a subido. subir a autogestión. Ya vamos a ver el tema de la UV, qué está pasando, y ya se lo subimos a autogestión para que lo tengan. Perfecto, profe. Gracias. No, de nada. Hola, profe. Le quería consultar algo. Nosotros mandamos un mail con los grupos y la obra que vamos a hacer.
y no nos contestaron hace como 5 días. les Vuélvalo a mandamos. reenviar. Yo personalmente tengo muchos problemas si lo ha mandado al mail institucional, porque me figura, o sea, se carga uno o dos mails y automáticamente me sale una barra que está cargado, o sea, está saturado y no puedo ingresar ni leer ningún otro mail. Así que por Bien, favor, si lo puedes vincular acá y ponerlo en el link, va a ser mucho más fácil para todos nosotros. de todas maneras, si ustedes son las del grupo que es el IPEF, ¿puede ser? Exacto. Bien, está muy buena esa obra, pero traten de justamente hacer lo que les pide Adriana, cargarlo en esta planilla y poner lo mismo que pusieron en el mail, Perfecto. ¿correcto? Nos vamos a manejar solamente con esa planilla, para que nos quede claro a todos. Claro. Si no se hace mucho lío, son muchos grupos, entonces, bueno, se complica todo. Profe, les hago una consulta. ¿El Polideportivo Ceruti es una obra viable que podríamos Sí, hacer ya los se grupos? hizo el Polideportivo Ceruti, pero bueno, tendríamos que ¿Todos ver. hijos? Se hizo hace un par de años atrás. Ah, ¿tenemos que tratar de buscar otro? Y lo ¿O ideal es buscar algo que ya no esté hecho para que ustedes mismos lo puedan analizar correctamente, para que no, o sea, que sea una obra nueva. Nueva en el sentido de que no se haya presentado a la cátedra anteriormente. Dijimos que mientras más antigüedad tenga la obra, mejor para ustedes por el hecho que van a encontrar más fallas en los sistemas. Pero bueno, de última, si no tienen otra cosa, lo vemos. bueno, en el caso entonces que sea así, ponemos 2 o 3. Busquen 2 o 3 alternativas. Bien, Busquen 2 o 3, no se queden con la primera que vean. Busquen alguna otra para que por ahí también se repite, que alguien lo vio y también lo va a querer realizar, entonces de esa forma no se quedan sin tema. ¿Mm? bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Daniela, ya preguntaste, ¿verdad? Sí, perdón, ahí bajo la mano. Sí, sí, soy la del IPEF. Bien, perfecto. Profe, disculpe, Brian, sí, ahí estoy viendo la es, planilla que usted dice, sí. ¿y dónde pongo el tema del proyecto? ¿Agrego una columna más para Una poner mi columna proyecto? más, es una columna Perfecto, más, entonces de esa forma van poniendo y pueden poner alguna referencia o alguna foto también, por eso lo vinculan con algún... Bien. Brian, ¿querías decir algo? Que tenés la mano levantada. No, profe, toqué si querer el botón. Listo, perfecto. ¿Alguien más? Profe, Sí, nosotros pensábamos en hacer un puente de los que cruzan el Suquía. Queríamos saber si eso se bien, puede. sí. No sé Bueno, qué opinás, perfecto. Claudia, pero sí, ¿no es cierto? Sí, tranquilamente. Sí. Generalmente los puentes no les va a dar tanto material para que ustedes hagan el análisis, y más aún si es un puente relativamente nuevo, pero por ahí sí, ese puede servir. Es importante que Perfecto. adjunten las fotos los dan una idea, una referencia si tienen material o no. ¿Mm? Excelente. Gracias. De nada. ¿Algún otro grupo que quiera consultar? Bueno, dejemos para la semana que viene, en el inicio de la clase, vayan preparando qué dudas y consultas a partir de la planilla que se vaya generando. ¿Correcto? Perfecto. Ingeniera, una consulta. Sí, Eh, Nico. nosotros hemos visto el puente de General Vélez Arfiel y Cruz Roja.
Ajá, sí. ¿Puede servir? ¿O buscamos otro? Sí, puede servir, sí, ese tiene ya sus buenos años. Bueno, bueno, le damos Lo que una. no estoy segura si es completamente, no, me parece que tiene muy pocas partes de Claro, prefabricación lo que ustedes pesadas. tienen que analizar es Que sea que haya, prefabricación pesada, claro, claro, que y no que haya sea varios in situ. elementos. Sí, Ah, ahí bueno. lo Claro, único que tiene prefabricado son las placas que están de contención, nada más, no tienen otra cosa. Les queda cerca, está cerca de la facu, pero lamentablemente no tiene mucha. Dentro de la ciudad universitaria se han hecho muchos pabellones para aulas y ahí pueden recorrer, que les queda cerca. No traigan la de arquitectura, que siempre es la misma. Ahora la están ampliando, pero la facultad de arquitectura ya se hizo varias veces, pero tienen otras facultades que son nuevas y que son con elementos prefabricados y de prefabricación pesada. Ahí pueden también, sí, también, sí, Profe, sí, nuestro grupo había visto la terminal de ómnibus, la vieja. No sí, sabíamos si podíamos, si era viable hacer eso. ojo porque hay pocos pero la elementos vieja Ah, no hay elementos. prefabricados. tiene, claro, no Claro. tiene Ah, prefabricación bien. pesada, tiene elementos de hormigón. Eso tienen que tenerlo claro, que no sean elementos de hormigón, porque de eso ven, han visto y acá es prefabricación pesada, que tiene otras particularidades que no lo tienen los elementos de hormigón in situ. ¿Estamos? Si no, para la clase que viene, hacemos primero las consultas y después seguimos con el teórico. ¿Estamos Correcto. todos de acuerdo? Bueno, nos Listo, vamos chicos. desconectando.